Mucho gusto, buenos días todavía a todas las autoridades presentes, a todos quienes se dieron el tiempo de estar aquí el día de hoy en un seminario que es muy relevante, porque hoy día la formación médica pareciera que ha vuelto a tomar protagonismo desde el ministerio con esta firma de el consenso por la formación en APS Universal que fue hace poquito y hoy día con este seminario de formación que nos ayuda también a ver un poquito en qué estamos, hacia dónde vamos, y tratar de definir algunas cosas que son un poquito complejas, como cuál es el rol del médico general hoy día en Chile. Hablábamos hace poquito con la presentación anterior de cuál es el perfil que en el fondo viene definido por este marco curricular, con lo que las universidades han definido como sus programas, como su visión, y cómo esto funciona y va jugando con el rol del médico, que es un rol que es multidimensional en el sentido de que no solamente viene definido por una norma técnica que puede dictar el ministerio, sino que también por las expectativas que se generan en los equipos de salud, en los colegas, e incluso en la población general, que son los pacientes que van a ser atendidos por este médico general, y que muchas veces tienen unas expectativas con respecto al rol del médico en el lugar donde éste se desempeña. ¿Avancemos? Yo tengo yo tengo el control. Espectacular. Entonces. Era hacia abajo, efectivamente. Ya. Vamos a partir aquí con una pequeña referencia, un guiño a la historia. Este es de los Cuadernos Médicos Sociales, su segunda edición del año 1961, cuando el doctor Luis Torres Ramírez publica esto que habla del médico general en el Servicio Nacional de Salud. Y estamos hablando del año 61, hace ya 64 años atrás, y es relevante un poquito lo que habla, porque dice, y lo voy a leer textual, dice, aunque teóricamente se espera que un médico recién egresado esté en condiciones de desempeñarse con expedición en cualquiera de los varios aspectos médicos, la realidad es que en general nuestros médicos recién recibidos no tienen seguridad en sí mismos, porque no han podido captar la realidad del ambiente en que van a ejercer sus funciones. Esto ha obligado a considerar un adiestramiento previo a la destinación en su trabajo. Y la práctica previa en estas condiciones tiene por objetivo únicamente capacitar al médico en las disciplinas fundamentales de la medicina, proporcionarle seguridad en sí mismo a través de un plan intensivo de trabajo, y se comprende entonces que los servicios más adecuados para proporcionar esta práctica sean aquellos que están en condiciones de poder ofrecer la mayor oportunidad de ejercicio profesional. Y ahí habla un poquito después de que en los pueblos pequeños, sectores rurales atienden indiscriminadamente cualquier problema de salud. Generalmente tienen su residencia en un pequeño hospital donde dan atención a tanto adultos como a niños, se hacen cargo de la atención materno-infantil y de las acciones de epidemiología, de control de alimentos o de higiene de ambiente incluso. Y hemos visto como muchos de ellos han realizado sus labores intrahospitalarias con tanto éxito como las relaciones en la comunidad a la que han interesado en muy alto grado por los problemas de salud. Me llamaba la atención porque estamos hablando hace 64 años atrás, pareciera ser que, una de las problemáticas era que los médicos no salían tan bien preparados para enfrentarse a algunas situaciones clínicas. Y hoy día cuando uno conversa con los distintos actores, con los servicios de salud, con los directores de hospital, también tienen esta queja de que, hoy 64 años después, de que los médicos no salen ciertamente preparados en algunas áreas que para ellos son de relevancia. Y que tienen que ver con que probablemente la medicina es muy amplia y cómo se logra enseñar esa medicina tan amplia en 7 años o en 6 años incluso en estos cuadros o en estas mallas curriculares acotadas, que en el fondo de alguna u otra forma empiezan a transar o ramos o práctica clínica. Entonces, a nuestro criterio, los médicos generales constituyen la columna vertebral del sistema de salud, porque es el primer contacto clínico y social de la mayoría de las personas, ¿ya? Habla no solamente de la atención directa de los pacientes, sino que de la gestión clínica y liderazgo en los equipos multidisciplinarios. Y su quehacer no está definido solamente por la visión que tenemos nosotros de lo que vamos a ejercer como médicos, sino que también por decretos supremos o normas ministeriales que hablan de la organización de establecimientos de menor complejidad, el funcionamiento de los servicios de salud y la articulación en red, y sobre todo con el modelo MAIS que hoy día nos da la atención integral con enfoque familiar y comunitario, que es lo que determina en gran parte la labor o cómo vamos a ejercer la medicina en cada uno de los roles en que estemos cumpliendo. No necesariamente vamos a dejar el modelo del MAIS o la atención integral para el VOX, para los ingresos integrales, para el cardiovascular o para los controles de salud mental. Sino que también a la hora vamos a tener un enfoque de salud familiar, incluso en la urgencia, cuando hacemos toma de decisiones compartidas con los pacientes para determinar un tratamiento, para determinar un manejo, para determinar una hospitalización,
Y de esa forma también vamos incluyendo también a sus familias y vamos teniendo un enfoque mucho más centrado en las personas, lo que nos ayuda a tomar mejores decisiones, decisiones conjuntas con los pacientes y probablemente un éxito terapéutico mejor. Ahora, desde la organización de la red asistencial tenemos una atención, Chile tiene una atención que es escalonada, muy bien coordinada, y cada nivel tiene distintas responsabilidades, entendiendo que desde la atención primaria en la APS con los antiguamente llamados consultorios, hoy día llamados CEFAM, los SECOP, las postas rurales, que tienen un foco tanto en la prevención como en la promoción, pero también en el manejo de patologías crónicas y el diagnóstico y manejo de patologías que son de una complejidad no tan elevada, como cuadros catarrales, resfríos, bronquitis, neumonias que no requieren un manejo más complejo, infecciones urinarias, etc. Después tenemos un segundo nivel, que son los hospitales de baja complejidad y los comunitarios, también ahí los CRS y los CDT, sin embargo, para el médico general probablemente lo vamos a ver más trabajando en los hospitales de baja complejidad, los hospitales comunitarios, y en la atención hospitalaria básica y de urgencia, entendiendo que los dispositivos de urgencia hospitalaria van a estar compuestos en los hospitales de baja complejidad por médicos generales e incluso en los hospitales de alta complejidad siguen siendo los médicos generales quienes desempeñan la labor de urgencia. Quizás no tanto en Santiago, donde hay más disponibilidad, por ejemplo, de urgenciólogos, de especialistas que puedan estar en la urgencia, pero si van a mirar a los hospitales del área, como Osorno, donde está el doctor Horning, como Los Ángeles, como Curicó, como Linares, son médicos generales los que ejercen la medicina de urgencia en los servicios hospitalarios de alta complejidad. Y en un tercer nivel con hospitales bases regionales o centros de derivación de alta complejidad que tienen atención de especialidad y que en el fondo coordinan siempre y funcionan coordinados por la labor del médico que hace la interconsulta, que deriva al paciente, que tiene que derivar un paciente desde un centro de menor complejidad a uno de mayor complejidad, y esto que no se ha perdido, que es la presentación de paciente médico a médico, que es algo relevante. Desde el modelo MAIS, lo habla un poquito más el Gonzalo en su presentación, así que más que nada un repaso que tiene que ver con la integralidad, la continuidad de los cuidados, un enfoque biosocial con un fuerte foco en el contexto familiar, la participación social y comunitaria y el trabajo en red. Y ahí nos vamos al rol específico que se cumple en atención primaria, por ejemplo. Y tenemos un médico que no necesariamente va a cumplir siempre el mismo rol una vez que egresa. Y ahí tenemos médicos que van a cumplir un rol en APS, tenemos médicos que van a cumplir un rol en hospitales de baja complejidad, tenemos médicos que van a cumplir un rol desempeñándose en otro tipo de labores, incluso administrativas, y por ende que hace muy complejo definir un solo rol para el médico general en Chile. En los CEFAM se espera que el médico lidere equipos de cabecera, equipos de sector que pueden estar sectorizados, que trabajan multidisciplinariamente con otros profesionales, kinesiólogos, enfermeros, matronas, pero también es centrado en diagnosticar y tratar patologías prevalentes, coordinar programas de control, programa niño, programa mujer, programa del adulto mayor, trabajar las patologías crónicas como son las del cardiovascular, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica. También promover autocuidado, salud mental y actividad física y participar en diagnósticos participativos locales o actividades comunitarias que sean relevantes. Eso es lo que se espera del médico en la APS hoy día, desde las normas ministeriales, desde la función que se le asigna a un médico que empieza a trabajar en APS, pero también juega un poco con lo que se requiere desde la población y lo que el equipo de salud espera. Cuando un médico llega a un CESFAM, que lo estaban esperando hace un tiempo porque estaban probablemente con un cargo vacante y esperan que tenga la capacidad de resolver todas las cosas que se le planteen de la misma forma que el que se fue, que tenía 4, 5, 6 años de desempeño previo. Y eso la verdad es que reviste una gran complejidad porque no solamente la experiencia determina cómo se desempeña, sino que también cuando uno tiene un desempeño va generando va formando su identidad profesional. Y esa formación de la identidad profesional se va dando tanto con el desempeño como en la formación, con la cercanía con los procesos clínicos. También tenemos que el médico de APS hoy día no solamente tiene que cumplir con APS, o sea, si alguien se va a trabajar en APS, probablemente puede decir, yo voy a estar más enfocado en el box, en patología crónica, en prevención y promoción, pero también probablemente le va a tocar ejercer labores de urgencia que pueden a veces ser una dificultad y que pueden también traer algún tipo de problema si es que no se tiene la experiencia, la expertise en urgencia y no se estuvo expuesto a pacientes complejos desde la formación, ¿ya? Y ahí tenemos que los dispositivos de urgencia en APS son los SAPU, con atención de casos de baja y mediana complejidad,
Los SAR, que son servicios de alta resolutividad, que tienen laboratorio, que tienen radiografía 24/7, que tienen otro tipo, tienen kinesiólogos, pueden tener duplas psicosociales, tienen periodo de observación breve, y que por ende, como son más resolutivos, también se exige que tenga que los pacientes tengan un mayor manejo o mejores resultados que, por ejemplo, un dispositivo como un SAPU. Y tenemos también los SUR, que son los servicios de urgencia rural, que muchas veces son muy precarios y que obligan a hacer una medicina con muy pocas condiciones para poder ejercer. Para que todos los que alguna vez han trabajado en un SUR en algún momento, sabrán que en el carro de paro del SUR hay un par de metamizol, no hay laringo, no tiene absolutamente nada para poder intubar, no tiene nada para poder sedar a un paciente, y ya el solo hecho de paletearlo se te complica un poco. Y ahí las competencias clave van a ser la rapidez en la toma de decisiones y el liderazgo del equipo de urgencia. Es decir, cuando hablamos del rol del médico general, el médico general tiene que tener conciencia de que cuando llega a desempeñarse en cualquier centro de trabajo, probablemente la primera pregunta que le van a hacer el resto del equipo profesional es: doctor, ¿qué hago? Doctor, ¿qué hacemos? Doctor, ¿cómo procedemos? Y ahí es que el médico tiene que estar preparado para enfrentar esas situaciones, porque lo que se espera de él o el rol que tiene que cumplir es de la cabecera de este equipo multidisciplinario. Los médicos que se van a desempeñar en hospitales comunitarios y postas rurales van a tener un rol hospitalario integral, donde, según el decreto supremo que ahí se menciona, el médico general es el responsable clínico principal del funcionamiento de estos establecimientos, es decir, hospitales de baja complejidad, hospitales comunitarios, donde van a haber 12, 14 médicos, que todos son médicos generales, que van a participar desde la atención de urgencia, la atención de pacientes hospitalizados, la atención de policlínicos, la atención de policlínico de funcionarios, y también la gestión de los procesos clínicos, las subdirecciones médicas de estos hospitales, y que muchas veces te obligan a tomar procesos de gestión para los cuales no venías preparado porque no es parte de la formación muchas veces. De hecho, muchas veces quienes incluso han desarrollado más tiempo su labor, les cuesta interiorizarse y entender cómo funciona el tema de los presupuestos, las asignaciones, los subtítulos, cómo llegan los recursos hacia los distintos centros y cómo se pueden jugar con esos recursos para generar mejores condiciones de trabajo y sobre todo más resolutiva para nuestros pacientes. Y tenemos las postas rurales y las zonas aisladas, que es otro tipo de desempeño donde se espera que el médico cumpla un rol distinto, con mucha más autonomía profesional. Es decir, tiene mayor poder de decidir lo que va a hacer, cómo va a ejecutar sus programas, porque muchas veces el médico único no tiene nadie más que lo supervise ni que le esté exigiendo otra cosa. Sin embargo, también, como decía por ahí, una película, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, porque en el fondo tiene el deber de cumplir con las metas sanitarias que se le imponen, y tiene el deber también de prestar atención a una comunidad que depende específicamente de esa persona. Entonces, no solamente va a tener que hacer una atención ambulatoria integral, sino que también se va a ver enfrentado a procesos de urgencias básicas con recursos muy limitados. ¿Ya? Por ejemplo, el colega que está en la posta de Mañiguales, probablemente, que es una posta que tiene muy pocos recursos, va a tener que igual verse enfrentado si un paciente sufre una caída de altura o sufre un atropello, a manejar un paciente politraumatizado, y para eso se espera que tenga las competencias también para hacerlo. Y ahí viene el tema de los manejos de emergencia con recursos limitados, que es muy relevante, y donde se hace muy relevante también que dentro de la formación clínica tenga un enfoque importante, no solamente en el proceso de atención enfocado en el modelo de salud familiar, sino que también con un rol activo en, por ejemplo, la formación en urgencias, que hoy día va a ser algo a lo que se vean expuesta la gran mayoría de los colegas profesionales que llegan a desempeñarse, ya sea en un CESFAM, ya sea en un hospital de baja complejidad, ya sea en una posta, ya sea en un SECOS, porque son situaciones que efectivamente se pueden enfrentar el día a día. ¿Ya? La categorización efectiva de triage, la estabilización vital para poder hacer una derivación adecuada y una toma de decisiones que sea prudente, adecuada y con un buen control del paciente que va a ser derivado. ¿Ya? En este ámbito es donde se desarrolla más la resiliencia y la autonomía profesional del médico general, porque es uno de los contextos probablemente más desafiantes para la práctica clínica. Y los desafíos que tienen por sí solo las zonas extremas, entendiendo que somos un país que tiene un país que tiene algunas particularidades que no tienen otros países, que son mucho más centralizados o que tienen una atención que está mucho más rodeada de zonas centrales. Tenemos un país que hacia nuestro norte está bastante aislado, es decir, las distancias entre las comunas o entre las ciudades son grandes,
y por ende no conversan de la misma forma que pueden conversar aquí en la zona centro y hacia el sur, que está muy disgregado. Entonces, nos enfrentamos a que efectivamente tenemos desde nuestro decreto de zona extrema hasta el trabajo y el rol que va a cumplir el médico en esas zonas extremas que tiene que ver con muchos recursos limitados, con situaciones que no son las más adecuadas, efectivamente, con mucha resiliencia tanto del médico como de su equipo para poder enfrentarse al manejo de pacientes, pese a que no están las condiciones ideales, pero también tiene otras herramientas como contar con el teleapoyo, que habla del desarrollo de las tecnologías, que hoy en día no siempre se ve en los planes de formación, el uso de la tecnología, el uso de la telemedicina, el uso de hospital digital, es algo que se aprende en la práctica clínica, y que se aprende en el fondo haciendo, no es algo que esté habitualmente incluido en los currículums. Y cobra gran relevancia porque hoy día pareciera ser que va muy hacia allá el desarrollo de la práctica clínica, es decir, tenemos la teleurgencia, tenemos la telemedicina, tenemos la telederivación. Después de la derivación oportuna, tanto de las urgencias rurales como el SAMU, el SAPU, los SAR, etcétera. Y la categorización, que como les decía es muy relevante porque si hacemos una buena categorización, si hacemos un buen triage, vamos a tener la oportunidad de hacer un buen manejo del paciente que cobra gran relevancia. Dentro de todas estas posibilidades de desempeño del médico general, donde como les decíamos va a cumplir un rol distinto del rol de APS, el rol del médico de hospital de baja complejidad, el rol de médico de urgencia en hospital de alta complejidad, el rol del médico de la posta, también tenemos la posibilidad del médico EDF, ex médico general de zona, que este año está cumpliendo como política pública 70 años, y que es un programa público que tiene como finalidad la dotación, formación y retención de médicos en el sector público, especialmente en zonas que están apartadas, en zonas que están alejadas y con una gran relevancia de la territorialidad, ¿ya? Y ahí viene también haciendo juego con lo que conversábamos previamente en la presentación de Paulo, por ejemplo, como estas universidades que están en el norte, como la Universidad de Tarapacá o como la Universidad de Magallanes, dan medicina y muchas veces los colegas que ejercen, o sea, que se titulan de ahí, tienen también la intención de quedarse como médicos generales de zona y trabajar en su zona, porque es el lugar donde se criaron y el lugar al que le tienen más cariño. También garantiza la presencia en zonas rurales donde muchas veces otros colegas no quieren ir, van a lugares de difícil acceso, de difícil desempeño, con recursos limitados. También los médicos EDF tienen una capacitación continua que forma parte de los programas, el programa de formación continua, los PAC locales que tienen con la finalidad de desarrollar a los colegas y fortalecer los ámbitos que son más complejos. Y como decía el texto que leíamos ahí del año 61, que efectivamente cuando el médico empezaba a ejercer y había que fortalecerlo en ciertas áreas, hoy día sigue siendo una necesidad para quien se va a ejercer, por ejemplo, la tocopilla, que va a tener que dar anestesia, que va a tener que operar cesárea eventualmente, que va a tener que atender partos más seguidos. O los colegas que van a estar en Porvenir, o los colegas que van a estar en Chile Chico, ¿ya? Entonces reviste la necesidad de hacer un repaso o una formación un poco más estricta en algunas de las áreas que pueden ser de desempeño, lo que quiere decir que probablemente el rol que se espera que cumpla ese médico no va tan de la mano con el rol del médico, o sea, con el perfil del médico general que egresa, sino que requiere de una formación extra. La evidencia muestra que el aporte único de los médicos generales de zona tiene que ver con la captación y la retención en zonas remotas y debe cubrir el rol también que se le asigna por la zona, por su empleador, como también por la población. Es decir, la población tiene una expectativa del rol del médico general que es relevante porque tiene que ver con que muchas veces va más allá de lo médico, va más allá del desempeño y de lo que se enseña en las universidades, entendiendo que, por ejemplo, muchas veces a los médicos que están como médicos generales de zona o a los médicos que ejercen en lugares de zonas extremas, les va a tocar participar en los desfiles, les va a tocar participar en distintas circunstancias que tienen que ver con como autoridad comunal, pero por otro lado también se le va a pedir que, como les decía previamente, tenga la capacidad de desempeñarse como el médico que se fue y al que está reemplazando, que tenía 5, 3, 4, 6 años de desempeño y que ya tenía una identidad profesional formada, y que por ende había desarrollado lazos tanto con la comunidad como con el resto de su equipo que le permitían hacer una mejor labor. De las competencias transversales del médico general, definidos por la Federación Mundial de Formación Médica, y el ministerio está que sea clínico y resolutivo, es decir, tiene que ser resolutivo dentro de las competencias que tiene, dentro de los recursos que tiene. Por eso que quien ejerce en un SAR, que tiene laboratorio y radiografía 24/7, se le exige que sea resolutivo dentro de la posibilidad de lo que tiene para ejercer.
tiene que tener la capacidad de ser un gestor del cuidado, trabajar en equipo, en la APS, liderar los equipos multidisciplinarios, trabajar en comunidad, trabajar con la sectorización, mantener una atención longitudinal. Tiene que tener siempre un foco en la urgencia, porque la urgencia es algo común, no es algo que sea solamente para los que se desempeñan en hospitales. Al parecer la urgencia es algo que vamos a encontrar, como veíamos ahí, que el rol del médico va a tener que cubrir urgencias, ya sea incluso en un CEFAM o en una posta. Y eso cobra gran relevancia porque pareciera ser que hoy día las urgencias son lo que más nos cuesta a los médicos decidirnos a trabajar, ya sea por la dificultad, por el estrés incluso por la calidad de vida. Es decir, hacer turnos cada 6 días es algo que obviamente tiene impacto tanto en la salud propia como en la salud familiar y el cómo uno se desempeña y vive su día a día. Con respecto a su rol de promoción y prevención, es muy relevante que lo tenga consciente porque vamos a sacar este enfoque solamente de la enfermedad, de tratar la enfermedad, sino que vamos a ir río arriba a tratar de frenar la enfermedad mucho antes de que se produzca. Y ahí es donde se espera que el médico tenga un rol activo y no solamente lo sepa, sino que también participe de esos procesos. El trabajo transdisciplinario, colaboración con los distintos actores, con los distintos miembros del equipo, pero también con estas distintas escalas de trabajo, como tenemos esta atención primaria, secundaria, terciaria, y sobre todo, y también hoy día que cobra un rol relevante, ética y profesionalismo, ya que es un rol que es relevante y que pareciera ser que hoy día está muy trastocado en los médicos por el tema de las licencias, por el tema de todo este escándalo que hubo durante este año y que sin duda nos golpeó a todos los que ejercemos la medicina porque nos sentimos tanto cuestionados como decepcionados de algunas situaciones y que tienen que ver con desconocimiento, con abuso, con distintas circunstancias, pero que hoy día nos hacen cuestionarnos cómo está nuestra formación ética y el profesionalismo. O sea, hay universidades que tienen 4 años bioética, 5 años bioética, pero realmente está teniendo eso un impacto en el desempeño. Eso es lo que tenemos que hoy día cuestionarnos y eso es lo que nos invita a hacer también este seminario. Y ahí viene la parte final que tiene que ver con el de hacer cosas de médico o de hacer procedimientos médicos, hacer un médico. Y cómo uno desarrolla su identidad profesional. Y aquí es muy relevante porque tenemos que ver que para desarrollar una identidad profesional hay que hablar primero de lo que es el profesionalismo. Los valores, el comportamiento ético, las actitudes que van a definir el rol del médico, que va a ser con responsabilidad, integridad, compasión, respeto, confidencialidad, empatía, mucha empatía, humanidad, todos los conceptos que veíamos previamente y que en el fondo cobran gran relevancia a la hora de definir un buen profesional. Pero también con la formación de la identidad, que es el proceso de internalizar esos valores y hasta integrarlos en la identidad, no solo para hacer los actos médicos, hacer los procedimientos, poner las vías, drenar abscesos, sino que también ser un médico, ¿ya? Y ese proceso de formación de la identidad requiere de una etapa de consolidación, que es la etapa avanzada, donde el ejercicio profesional va a reforzar esta identidad para que se vaya arraigando en cada una de las personas y deje de ser algo forzado o algo que estoy pensando, sino que pase a ser algo espontáneo. ¿Ya? ¿Y por qué es tan relevante? Porque la formación de la identidad profesional no solamente se da en el proceso de la atención profesional, sino que también previamente se da también previamente en la formación, ¿ya? Y ahí es donde vienen las implicancias para la educación médica, ¿ya? Y cobra mucha relevancia la exposición temprana a pacientes, lo que decía nuestra presidenta al principio. La exposición temprana a pacientes va a ser de alta relevancia para enfrentarnos a situaciones que pueden ser distinta a lo que uno tenía pensado, ¿ya? Y tiene que ver con que en el fondo cómo yo voy a ejercer, cómo yo voy a practicar la medicina, que tiene mucho que ver con lo que yo soy capaz de ver y reconocer en las personas y cómo yo voy desarrollando mi humanidad también y mi empatía con los pacientes, ¿ya? Entendiendo que no solamente los pacientes van a ser enfermedades, sino que van a ser personas que tienen un contexto familiar, que tienen un contexto personal, que tienen determinantes sociales asociadas y que cobran gran relevancia, ¿ya? La exposición temprana con pacientes reales y responsabilidades graduales, ¿ya? Es decir, no vamos a pasar a un colega de segundo de medicina a que vaya a atender a un paciente y le dé un manejo o le haga un procedimiento. Probablemente las responsabilidades van a ir siendo graduales, pero tienen que ir también con espacios seguros para expresar los conflictos entre los ideales y las realidades del sistema, porque muchas veces nos encontramos con que los colegas egresan de 7º año y llegan a la práctica clínica a enfrentarse con realidades que no eran las que ellos estaban preparados, ¿ya? Y ahí está el típico ejemplo del colega que llega a ejercer en un hospital de baja y te dice, uy, ¿cuál es la orden del escáner? No, aquí no tenemos escáner.
Y en ese momento se dan cuenta de que efectivamente el trabajo no es tan parecido a lo que fue el proceso formativo. La evaluación compasiva, que los instrumentos tienen que monitorear evolución identitaria y no solamente conocimientos técnicos, es decir, no pueden ser solamente pautas que determinan cuántas vías pusiste, cuántos procedimientos, cuántos partos atendiste, sino que también tienen que haber pautas que hablan de el proceso de la evolución identitaria y el desarrollo de la identidad profesional. La reflexión estructurada con diario reflexivo, mentoría, seminario, de dilemas para también exponer experiencia y generar controversias, conversaciones que son muchas veces enriquecedoras, con modelos profesionales, con estos mentores que actúan como faros éticos y técnicos en las comunidades de práctica, lo que decía la doctora, esta persona a quien vamos a imitar, a quien vamos a inspirarnos, en quien vamos a basar cómo hacemos nuestro examen físico, cómo ejercemos la medicina, y la formación continua, que es altamente relevante porque estamos constantemente actualizándonos en los conocimientos que van saliendo día a día. Finalmente, y como conclusión, el rol del médico general en Chile trasciende lo técnico, es un compromiso ético y social con la equidad sanitaria y la formación médica debe articular la competencia técnica con la reflexión, el servicio público, convirtiendo al médico general en un pilar de un sistema centrado en las personas, la justicia sanitaria, con una visión relevante en humanidad, en empatía, no solamente en el desarrollo de los actos médicos, sino que también en el desarrollo de la identidad profesional hasta llegar a ser un médico, un buen médico. Ahí está la referencia y eso.